Matías Mousset, bienvenido a la charlita. Gracias por Muchísimas venir. gracias. ¿Por qué los medios y por qué el periodismo? Qué haces ahí? ¿Por qué decidiste encarar para ese lado? La respuesta más sincera sería no sé. Fue algo eso que te pica de chico. Eh, Mi primera opción académica fue Derecho, pero porque siempre estaba eso de, bueno, una carrera más formal, tradicional, y lo otro como complemento, y después resultó que lo que quería yo hacer era eso. Trabajaba como periodista en un medio de Carlos Paz mientras estudiaba periodismo, y después dije, bueno, tengo que esto ¿Y por hacerlo. qué crees en qué momento te picó eso? ¿No sabías la tele, escuchabas radio, leías los diarios? Sí, creo que me pica primero por una pasión por la política. Claro, arrancás desde ahí. Claro, que después está expresada en una pasión por comunicar eso. Claro. Eh, pero me parece que viene por ahí el camino. Eh, Porque en el árbol genealógico no tenés a nadie, no hay nadie que digas, che, mi tío, no sé, era el conductor de... no, un tío sí era locutor, Ah, pero no tenía referencia, no tenía referencias cercanas, por lo menos, no sé, referencias inspiradoras que uno diga, bueno, claro, quiero ser esa persona. tal cual. Y vos estudiaste en Córdoba, vos sos cordobés. Yo soy cordobés, estoy acá hace 3 años y pico. Claro. ¿Y cómo fue ese paso de venir a la ciudad, o sea, a la ciudad de Buenos Aires? Vos llegaste ya pensando en decir, bueno, voy a seguir acá la carrera. ¿Cómo fue digamos, tu... Sí, yo vine acá ya vine por un trabajo, corta, que se estaba por abrir, Un medio, sí, medio corto, sí. pero vine ya con ese compromiso de trabajo. Claro, para No sé si me arrancarlo hubiese acá. animado a venir si no era de esa manera. Claro. Yo soy un poco cobarde en ese sentido. Pero no, vengo justamente por ese trabajo y después uno se da cuenta acá que el micromundo del periodismo, de los medios de comunicación en Buenos Aires, funciona medio con una lógica de pueblo chico. Entonces después es muy sencilla la cuestión de contactos o de... No sé si sencilla, pero sí que se da muy naturalmente una cuestión de contactos, de que se termina conociendo todos con todos. Se da cuenta también uno acá lo difícil que es insertarse a veces en lo que es la cuestión mediática a nivel nacional cuando uno es de afuera. Claro. Porque muchas veces la entrada a los medios viene por contactos que se crean en el colegio o en la facultad o en ese tipo de ámbitos. Eh, yo sí, por ahí los primeros tiempos viniendo de afuera te sentís un outsider totalmente de todo eso. Pero después lo vas adquiriendo, vas moviéndote en este ámbito y pasa a ser distinto. ¿Y crees que es posible hacer un periodismo federal? ¿Viste? Siempre se habla del periodismo federal, Sí. che, no le dan bola a las provincias, es todo centro porteño, siempre está todo en la ciudad de Buenos Aires, todo lo que pasa, somos el ombligo del país y demás. ¿Es posible hacerlo? ¿Vos cómo lo viste en ese paso eso? O sea, ¿hay alguna manera de hacerlo? Eh, He tratado como de hacer periodismo nacional más que federal en el sentido estricto. Para mí termina habiendo siempre un sesgo de cercanía, que es la cuestión de que si vos trabajás en una radio y para llegar a la radio te comes un piquete, y hay una cosa medio inevitable en hablar de ese piquete que por ahí es algo que a nivel nacional la relevancia es Ah, cero. cero, sí. Entonces ese tipo de cosas, o que está congestionada la Avenida Libertador o la Avenida Córdoba. Claro. Eh, Sí, que se transforma en un problema nacional y, claro, y y es Córdoba como, dice, ¿y esto qué es? claro, una persona en Chaco te dice, ¿qué carajo es la Avenida Córdoba? Claro. Bueno, ese tipo de cosas me parece que termina habiendo un sesgo de cercanía. El problema inicial es que al igual que en un montón de otros rubros, todo funciona acá. Por lo Claro. menos lo que irradia a nivel nacional. Eh, Después a nivel local me parece que hay muchas expresiones que son muy consumidas en los propios lugares, no tanto en términos televisivos, que todavía eso quedó medio atrasado, pero sí en radios. Yo en Córdoba te subís a un taxi o a lo que sea y está escuchando Cadena 3. Claro. Y vos sabés que el consumo es ese, o por ahí otras radios de Córdoba.
Creo que sí, por ahí radios de Buenos Aires no han penetrado mucho, pero después en lo que es medio por ahí televisivo y ahora replicado en el streaming, sí se nota mucho esa diferencia entre Buenos Aires y el resto. Claro, te llevo a las redes sociales. ¿Te consideras un periodista que supo mezclar bien eso? Digo, es que es algo bastante nuevo dentro de todo en la historia del periodismo, bastante nuevo, el combinar las redes sociales, o por lo menos X, ex Twitter, con el periodismo. ¿Vos esto fue algo que planeaste, que pensaste, o se fue dando sobre decir, bueno, me parece que esta es una forma de comunicar, entrarle por este lado? Sí, creo que fue no fue algo planificado, fue algo más de que me nacía. Y es en definitiva, vos decías esto de mezclar, es en definitiva lo que a mí me lleva a lo que a mí me trae acá. Porque yo te decía esto del tema de cómo se manejaba este micromundo y esta especie de pueblo chico de contactos acá. Y la verdad es que viniendo de afuera, la forma de que a mí me conozcan acá fue a través de redes sociales. No fue Cristina. No, yo estaba acá cuando pasó lo de Cristina. Claro, eso te iba a decir. Es un hit, pero sí. ¿Lo sentís así? Es como acá como que... Sí, fue sorpresivo. Le contamos a la gente, hubo un tuit de Cristina Kirchner donde dice el periodista Matías Mousset, lo pone así, y fue como, me acuerdo como una explosión ese día donde era, creo que fuiste Trend Topic o algo así, fuiste tendencia, ¿no? Sí, no sé si iba a ser tendencia, pero sí, fue un momento raro y sorpresivo. Me agarró en el cine encima, yo me enteré 2 horas después, porque estaba en un cine con el celular apagado. Pero... O sea, estás en el cine con el celular apagado, lo prendés y ves que... Veo 150 llamadas perdidas y mensajes de todo tipo, y sí, era eso. Claro, era Cristina hablando de vos. Sí. ¿Y cómo fue esa repercusión posterior a eso? Porque la verdad que te explotó el teléfono, o sea... Sí, fue raro porque era una situación que tampoco sabía manejar muy bien. Mi primer pensamiento, la verdad, quizás no habla bien de mí, pero mi pensamiento fue, me van a matar. Como ya estoy viendo en La Nación Más. Claro. Y bueno, pasó un poquito, unos días, pero como digo, me van a empezar a escarbar como a ver qué... Claro, tal cual. Sí, porque aparte era un momento en el que pasaba mucho, estaba muy unificada. Ahora me parece que está más dispersa el tema de la cuestión comunicacional en general de la derecha, si se quiere, pero en ese momento estaba muy, viste, era abril 2022 fue. Claro, que fue un tuit sobre la Corte Suprema. Sí, fue sobre la Corte porque era un día antes de que vence el plazo que tenía el Consejo el Consejo de la Magistratura para adecuarse. ¿Te lo acordás? Claro. ¿Y tu familia qué decía? Digo, vio que Cristina nombra a Matías Mousset. Sí, fue para todos raro, no sé, fue como algo... un día en que toda la conversación se basó, por lo menos en mi entorno, en base a eso. ¿Cómo ves hoy el uso que hace, por lo menos el gobierno, de las redes sociales? ¿Te afecta en algún sentido? ¿Cómo ves que se está manejando eso? Para mí pasa algo que es que vienen de ahí ellos también. Entonces hay una lógica que me parece que es interesante en esto de que de repente uno ve una estética de los políticos en Twitter y otra la de los tuiteros en la política, que es como 2 grupos distintos, digamos. Creo que se puso muy en debate con esto de Cristina, con el tema del Che Milei, pero pasa mucho esto de ver cómo interactúan dirigentes políticos, por ahí históricos, en el ámbito de las redes sociales, por ahí a veces queriéndose parecer o queriendo adaptarse a esa narrativa o esa retórica tuitera. En algunos casos me parece que son intentos bastante flojos. Y después la lógica del tuitero en la política, que a veces también tiene esta cosa, que yo lo veía con un caso muy reciente, que es de un candidato en la lista porteña que va en la lista de Alejandro Kim, en la lista de Guillermo Moreno, que es un tuitero. Es el Moreno para la victoria. Sí, Moreno Vuelve es la cuenta. Moreno Vuelve, @Moreno Vuelve. Sé que es candidato en la lista de Kim. Claro, que va en la lista de Kim. Le pasó algo que respondió un tuit de una encuesta que hacía Santi Siri de que a quién votás, y ponía, obviamente, como Twitter te permite solamente 4 opciones en una encuesta, decía Santoro, Larreta, Los Penato o Adorni. No, Larreta no, Marra. Claro. Santoro, Marra, Los Penato. Bueno, y él decía, votó Kim, pero de esos 4 sin duda Marra.
que es, viniendo de una persona que imita a Moreno, claramente es una provocación, una cosa medio tuitera y baitera, Claro. que es de esto de buscar la roña y buscar que te contesten, buscar la provocación, pero ahora sos candidato. Claro. Entonces se armó un quilombo, hubo una exposición del candidato de Moreno está diciendo esto y terminó bajando la cuenta. Claro, la eliminó, no sé si la eliminaron, pero sí. No sé qué pasó, bajaron. pero la cuenta no existe más. Pero me parece que claramente viene a esto de, sos un tuitero, bueno, en el momento en el que sos candidato, entras a una lista, ya lo que decís tiene consecuencias. Es el problema, hay un problema de adaptabilidad del político al lenguaje Twitter y evidentemente del tuitero también al lenguaje político cuando de repente tenés responsabilidad. Pero vos fíjate que con Milei no pasa eso. No. Sigue en esa sintonía. Con Milei no pasa por cómo es Milei también. Que es como si el presidente te está hablando de tome mandriles, tienen el culo rojo, que, digamos, ¿qué se puede juzgar de lo que diga el gordo Dano, de lo que diga algún otro tuitero? Claro. Pasa un poco eso con los libertarios. ¿Cómo lo ves al gordo Dan? ¿Qué opinas del gordo Dan? Para mí es muy bueno en lo que hace. Y es alguien que ha sabido también jugar con esta cuestión de, desde las redes, llegar a articular un lenguaje y un discurso en la estrategia política. Más allá de la cuestión ideológica, obviamente. Para mí, yo lo escucho y no coincido en nada de lo que dice. Pero algunas cosas sí, igual a veces. Pero en general no coincido en nada de lo que dice. Pero hay una cosa que evidentemente uno ve que ha tenido éxito en cuanto a, por lo menos la instalación de temas, esto de hacer entrar a la política a veces en discusiones que terminan siendo siempre ganancia para su propio espacio político, instalarse. Se ganan las redes, o sea, ¿vos crees que hay una frase de Daniel Haddad que dio vueltas estos últimos meses, que él dice que en el futuro la política va a salir de ahí, que los dirigentes de mañana son, no sé, Rebord, el gordo Dan, como que gente que sale de las redes. ¿Vos crees que eso puede llegar a ser así o lo estamos viendo ahora y en un futuro eso no va a pasar? Sí, yo en general tengo siempre visiones pesimistas sobre el futuro en general y sí me parece que hay una cosa que es que con Milei se rompe una especie de un paradigma que, si bien vos tenías personajes outsiders en la política, personajes bizarros también tenías, me parece que el hecho de que se llegue a presidente rompe con un esquema y es como a partir de ahí, medio de lo que decía Fantino, ya cualquiera puede ser presidente. Pasa algo, me parece que es que se ha roto una lógica que yo la analicé, o por lo menos me di cuenta que se rompió en el momento en el que Patricia Bullrich le gana la interna a Larreta, que no tenía nada que ver con los libertarios, porque era una interna de Juntos por el Cambio, pero me parece que yo lo que vi ahí es que vos tenías, en términos políticos, una interna que era imposible que saliera de una manera distinta, una victoria de una fórmula compuesta por el jefe de gobierno porteño, después de 8 años, sin reelección ya, en el distrito que es el distrito donde nace, crece y se reproduce el PRO, y como vicegobernador de Jujuy, presidente del otro partido, y aparte también un gobernador que venía de 8 años de gobierno. Que o sea, lo que Milei llamaría casta pura, digamos. Claro, lo que Milei llamaría casta pura, y en términos de manual político, vos decís, bueno, espalda política, dos tipos con gestión, con experiencia y con avales distritales en los distritos que gobiernan, contra una lista de, si bien era el presidente del PRO, de una persona que no tenía responsabilidades de Estado, con un serio problema con la adicción, y al lado un candidato que había, o sea, su última participación política había sido perder una interna en Mendoza. Claro. Claramente había una diferencia de nivel ahí. Y le termina ganando la lista de Bullrich porque me parece que lo que pasa en esa interna es que fue una opción política que, al no tener responsabilidades de Estado, queda más suelta para el discurso. Claro. O sea, vos decís que eso pudo haber previsto la victoria de Milei contra otro casta, digo, como Milei diría, es el que es Sergio Massa. Claro, que es como de repente la soltura a nivel narrativo, de que puedes decir lo que quieras, te reditúa en caudal político, que por ahí antes eso no pasaba. Claro. Antes pasaba algo que pasa mucho todavía así en municipios o en provincias, que es esto de que los propios oficialismos te dicen,
la oposición puede hablar lo que quiera, pero por mí habla ese puente. O sea, cada vez que una persona cruza ese puente que hice yo, estoy haciendo campaña. Claro. Por ahí la gestión. Bueno, esta interna me parece que mostró que esa lógica había quedado derrumbada. Claro. Y después viene el paso siguiente, que es que Milei gane la elección. Sos de los primeros en tuitear. Che, ganó Milei. Sí. 7 de la tarde, más o menos. Me acuerdo que fue de los tweets. Sí. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Porque nadie se animaba. Yo estaba, me acuerdo, en el búnker de lo que era la Unión por la Patria, estábamos todos agarrados como, esperemos hasta el final, Sí. pero estaba esa sensación de, vamos a esperar, y salió ahí. Sí. Eso porque soy un loco o sea, todo lo que se puede hacer en Excel a mí me gusta. Entonces, bueno, particularmente en elecciones lo venía haciendo ya, Sí. esto de tener un par de mesitas... Testigo. Claro, porque Ponele. si no falta respeto al sistema de mesas testigo, que es muy bueno, pero sí, mi propio sistemita de mesas y con los datos de cómo habían salido Claro. en las elecciones anteriores. Entonces, sí había hecho, en las generales también había tuiteado antes que se hablara de que iba a ganar Massa, pero porque tenía esto de, bueno, por ahí yo tenía un número, ya para el balotaje tenía medio 80 mesas a lo largo del país, que yo ya tenía el resultado de la elección anterior. Entonces, tenía el resultado de las generales, y en cada una de esas mesas me llegaban los resultados del balotaje por los propios fiscales o presidentes de mesa que me mandaban, y lo comparaba con el resultado de las generales. Entonces veía que Massa por ahí, por mesa, crecía 10 votos, Claro, y Milei crecía 150 votos. claro. Entonces era claramente, te marcaba una tendencia de que el resultado iba a ser... ¿Por qué el Excel? ¿Sabes que a mí me contaron hace muchos años, me dijeron, vos vas a la casa de Horacio Berbisky? Eso Sí. me lo contaron, le voy a contar. Le haces una pregunta y el tipo te dice, espera, va, se sienta en su escritorio, prende la computadora y tiene Excel y te da la respuesta de algo que vos le preguntás, de lo que sea, Sí. a nivel de política nacional. ¿Por qué el Excel? Porque lo haces hace mucho, yo te veo en las redes. Sí, sí, no sé, es algo que para mí es la mejor forma de organizar cualquier cosa. Y particularmente en elecciones servía mucho, porque aparte las posibilidades matemáticas que te da el Excel te da la posibilidad además de proyectar. Yo proyectaba a partir de cuánto crecía cada uno, cómo iba a dar. Claro. O cuánto iba a crecer en términos de porcentaje, y después proyectaba cómo iba a dar eso. Y la verdad es que lo que yo tenía a las 7 de la tarde cuando dije gana Milei, el resultado que a mí me daba era 55-45, que terminó más o menos siendo Muy cerca, claro. el resultado. Bueno, yo ahora voy a apelar al oráculo Mousset, al oráculo Excel Mousset. Acá hay una Sí. bola, la voy a agarrar y voy a decir, ¿qué pasa este año? ¿Qué pasa? Agarrando los Excel de Mousset, ¿qué pasa este año? La primera, la ciudad. ¿Qué pasa en la ciudad? Sí, el Excel lo bueno es que tenía datos de mesas. En el momento. Ahora estoy apelando a un oráculo. Esto es Estoy haciendo futurología. Sí. ¿Cómo la ves este año? Por lo menos en la primera, que es muy importante, que Sí. es la de la ciudad de Buenos Aires. ¿Puede ganar Adorni? ¿Puede ganar por primera vez, no sé, el progresismo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo la ves esa? Sí, yo creo que pasa algo que es que está la posibilidad concreta de que gane Santoro, que sería una posibilidad que se daría por la fragmentación de los otros espacios políticos. Después me parece que todo el resto del sistema político está tranquilo, en el sentido de que si llegara a ganar Santoro es una victoria que difícilmente después se traduzca en la posibilidad de generar una amenaza a 2027. Que es Claro. lo que sí te puede generar si gana Adorni, por ejemplo. Si gana Adorni, ahí el PRO prende luces y es, che, la Libertad Avanza me puede llegar a quitar la Ciudad de Buenos Aires en 2027. O sea, vos decís que no hay manera de que el progresismo gobierne la ciudad en 2027 por este tema del balotaje. No es muy difícil ganar un balotaje. Sí, tiene un techo, hay un techo de 30 puntos. Hoy me contaron un chiste que era que el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires era como el aire acondicionado, porque era siempre 24. Pero es más o menos en general el número histórico, va ahí, Sí. ¿viste? Va entre los 20 y pico y los 30. Tal cual. Después es difícil pensar que eso pueda llegar a generar una mayoría que llegue a superar el 50% en una ciudad en la que encima ni siquiera con 45 ganás con 50 más 1. Claro, sí, es muy difícil. En cambio, lo que sería para el PRO que le gane a Adorni sería algo mucho más grave, Claro, porque es el riesgo de que la Libertad Avanza te arrebate la ciudad. claro. Después, para cómo va a salir, no lo sé. Yo siento que se va a terminar polarizando entre las dos opciones ¿Sí? nacionales más viables. Es decir, va a quedar una polarización entre Santoro y
Adorni. Polarización en este esquema, digamos, que es como que dos opciones te superen los 50 puntos, algo que pareciera imposible ahora por la cantidad de opciones políticas que hay, pero me parece que va a terminar yendo por ese lado. Y con el techo bajo que tiene el peronismo y con el quizá no techo o techo un poco más alto que tiene La Libertad Avanza, yo veo, pero esto es intuición pura y algo que claramente puede fallar y esperemos que falle, pero yo veo una victoria de Adorni. ¿Ves una victoria de Adorni? Pero es absolutamente... Es posible. En el gobierno creen lo mismo, obviamente, creen Sí. que sale primero. ¿Cómo estás con los streams? ¿Cómo te llevas con los streams? ¿Crees que va a durar, sí, va a durar 50 años más, que es el futuro de los streams, que es ahora, que es pasajero, que va a durar un ratito? ¿Cómo ves esta experiencia que vos venís Sí. hace rato, sobre todo en Gelatina, pero ¿cómo ves los streams? Para mí es un nuevo medio y que llegó para quedarse en general como todo formato, forma nueva de comunicación, que se va a adaptar, va a encontrar su lenguaje, va a encontrar... pero hoy me parece que termina imponiéndose por el bajo costo, Claro. por sobre otros medios que necesitaban cosas mucho más, no sé, mucho más caras y una estructura mucho más grande para funcionar. No creo en la caída de los grandes medios, me parece que No murió la televisión. no murió y no va a morir en mucho tiempo, la radio tampoco, pero sí me parece que, que el streaming crezca depende de que crezca Internet, básicamente. Y uno imagina pocos avances por fuera de Internet. Claro. Con lo cual me parece que eso es algo que llegó para quedarse. Después hay que ver de qué manera, cómo se aprovecha el bajo costo en términos de infraestructura para poder elevar la vara de la técnica y de cómo se ve y de cómo se transmite y todo eso, pero me parece que es algo que... Pensar que es pasajero me parece que no es no verla. Claro. ¿Te ves toda la vida haciendo esto? ¿Te ves un señor de 60 años ejerciendo el periodismo de alguna manera? Sí, Sí. creo que sí. ¿Es tu profesión para toda la vida? Sí, no tengo la fantasía de retirarme en un campo alejado, No. en una montaña rezando con los monjes. No tengo esa... creo que me aburriría. Claro. Eh, ¿Y qué te gustaría hacer, digo, en un futuro? Dentro del periodismo, digo. ¿Qué cuenta pendiente tenés? Vos sabés que es una pregunta que nunca sé responder eso, porque yo siempre me pasa... Pues sos joven. Sí, me pasa que de siempre pensar que estoy en mi techo y después crezco y, bueno, me doy cuenta que no lo estaba. Claro. Pero hoy no sé, hoy me pasa que quizá lo que antes, lo que hace un par de años, no mucho, pero lo que era como una especie de fantasía irrealizable y una utopía, que era por ahí televisión, hoy la verdad que no sé si tengo muchas ganas. O me pondría más en depende de qué sea, pero no es algo que yo veo y digo, qué ganas de estar en televisión. Claro. Creo que hoy estoy en el mejor lugar posible en el que yo quisiera estar en este momento. Bien. En el que estoy con exposición, una exposición que obviamente está limitada a lo que los streaming puedan generar, pero que me resulta cómoda en este momento y divirtiéndome con lo que hago. Claro. Que es algo que... o sea, soy joven, pero ya empiezo a pensar en eso, che, quiero pasarla bien y Tal cual. y empieza a ser como una especie de prioridad en el abanico de decisiones. ¿Qué es Gelatina hoy en el mundo de los streams para vos? ¿Cómo lo ves ubicado? Para mí es un streaming que es político sin dejar de ser un streaming, digamos. Entonces, me parece que lo mejor que tiene es como combinar o jugar con esto de abordar la actualidad sin demasiada seriedad. Claro. Sin demasiada solemnidad, sin jugar al desánimo, que a veces garpa esto de deprimir gente, viste, constantemente, sin sacarle el culo a la realidad tampoco, porque a veces, digo, la cosa muy anestesiada de vamos a hablar de cosas que no tengan que ver con lo que pasa, es jugar con eso. Me parece Claro. que es tratar de abordar responsablemente la realidad sin dejar de divertirnos. Claro. Y sin dejar de divertir a la gente, que me parece que
encontró un poco en gelatina esa necesidad de exorcizar todo esto que pasa en algo que por lo menos, no sé, te anime, te divierta, te genere algo más allá de la preocupación o de lo que genera la realidad. ¿Cómo es estar hoy en un medio donde viste que te putean de todos lados? A uno Sí. lo putean de todos lados. Si lo llevas a tal, te putean los de enfrente. Si lo llevas a tal, te putean los... siempre es como... Sí, sí. También nos quieren, ¿no? Sí, sí. Hay cariño, pero también es como... ¿Cómo te llevas con eso? Con los trolls en Twitter también, pero bueno, con el chat, no sé, del Sí. vivo. ¿Cómo se maneja eso de que siempre hay alguien que, che, a mucha gente no le gusta a lo mejor algunas cosas, otras sí? Sí, yo trato de no darle, no digo no darle bola, pero como priorizar aquello que yo creo que es importante. Si bien ese tipo de decisiones, digamos, no soy el que las toma en gelatina, Claro. recontra banco que venga Fantino Gelatina. Me Eso parece te que iba a es decir. importantísimo. Me parece que, digo, más allá de la cuestión de, bueno, está bien, está muy mileísta Fantino y eso puede generar alguna rispidez con la comunidad, me parece importante generar espacios de diálogo. A mí me encantaría, no lo va a hacer, pero me encantaría que venga Adorni a Gelatina. Y sé que sería un quilombo si va Adorni a Gelatina en términos de ese roce con la comunidad, pero me parece que es... también hay que aprender que más allá de lo que se genera en términos de comunidad, es un medio de comunicación. Claro. Y en ese sentido, a mí, incluso hasta me divierte mucho más ese tipo de interacciones. A mí, incluso la gente, cuando ya sé qué va a decir, un poco me aburre. Claro. ¿A quién no entrevistarías? No, yo creo que no a personajes que por ahí... hace unos años te hubiese dicho experta, ahora quizás experta ya va a ser candidato, es otra cosa. Pero, no, esa gente que por ahí sí vos sabés que usa un perfil tirabomba para tener notoriedad. Claro. Entonces, no sé, el perfil, viste, del negacionista que te empieza a tirar. Hoy sería un Agustín Laje. Eso te iba a decir. Agustín Por Laje ejemplo. no lo entrevistarías. Me parece que no, por lo menos no es algo que sería capaz de ser candidato igual, pero bueno, en Córdoba. Ah, mira. Capaz de ser candidato en Córdoba, pero bueno. Pero ese perfil, viste, de gente que vos sabés que necesita tirar bombas Claro. para ofender gente para poder tener notoriedad, a mí es algo que me aburre. Claro, tal cual. ¿Te gusta jugar? ¿Jugás? No te hablo de apuestas, digo... Jugar a cosas. Truco, Sí. carrera de mente. Sí, sí. Son- Soy muy... me transformo. Y me convierto en una persona muy oscura cuando juego. No te gusta perder. No me gusta perder. Para nada. Para nada, a nada. A nada. Te propongo un juego. Bueno. Donde tal vez ganás, tal vez perdés. ¿Quién sabe? Ok. Sobres, hay 6 sobres. Sí. 3 azules, vamos a mostrarlo al público. 3 azules celestes, no sé si estoy medio daltónico, pero celestes y Sí. 3 rojos. ¿Está bien? Sí. Son verdad y consecuencia. Verdad los azules, consecuencia de los rojos y tenés 3 cartas. 3 cartas del 1 importantes. Sí. Las vas a usar si vos querés para saltear. Decir, che, la verdad que esta consecuencia me está matando. Pasemos a la verdad. Lo mismo con la otra. Y esta es directamente para decir, no, esto no lo voy a hacer. Ah, ok. Con ningún punto de vista. Las puedes usar, las eliminás. Ok. Los 6 sobres los vamos a abrir los 6. Son 6 y 3 recursos, o sea, tengo que administrarlo Exactamente. Si inteligentemente. querés, podés no usar ninguno. Hubo muchos Bueno. invitados que no usaron ninguno, pero la verdad esto es a libre decisión. ¿Verdad o consecuencia? Verdad. ¿Verdad? Vamos a arrancar. Bueno, vamos por la verdad. A ver, vamos con la verdad. Ahí está, elegiste un sobre. Yo te leo esta. A ver. Permiso. Matías Mousset. A ver. Yo no me hago cargo de esto, es la productora. No, yo pero- no tengo nada que ver. Verdad. ¿Es verdad que te dijo un oyente que sos material de yerno? Sí. ¿Cómo? No, porque fue una vez que me empezaron... no me acuerdo cuál era la consigna en gelatina, pero empezamos a sacar señoras. Ah, Creo que estábamos discutiendo sobre qué es señora o no es señora, algo así, no me acuerdo del tema. Pero una dijo que me quería presentar a su hija. Y después salió una segunda señora que me dijo también que quería presentar a su hija, así que después armó todo un chiste sobre eso. Durante todo el programa me jodieron con que era material de yerno. o sea, la Sí. gente tiene ganas de que sea su yerno. No sé, por lo menos estas 2 personas que salieron al aire. Le podemos presentar a Mati Mousset a la Sí. hija de alguien. Esa sería Claro, la como- consigna. Pero sí. esto es verdad que te dijeron eso. Sí, sí. Increíble. Igual está bueno porque hay gente que es material de pareja o de cosas y es Claro. como... Hay otra gente que como, bueno, se lo quiero encargar pero a mi hija.
¿Verdad o consecuencia? Vamos a consecuencia ahora. Consecuencia, a ver. A ver, tenés que elegir un sobre. Ahí estamos, a ver. A ver, la consecuencia. A ver esto, ¿eh? Consecuencia. Uf. Podés elegir una sola de las dos opciones. Ok. Belgrano desciende y pasa 30 años en la B Nacional, pero a vos te llega una información crucial que hace que caiga el gobierno. O Sí. Belgrano sale campeón, pero tu carrera periodística se va a pique porque publicás algo con mucha seguridad que resulta ser falso. No, vamos con Belgrano campeón. Belgrano Después campeón. lo otro después. Ya está. No, Belgrano 30 años en la B, no soy capaz de soportarlo. No, por más que Sí. no, Después veré qué hago yo. ni lo dudaste aparte. No, No. ya hasta acá no hay dudas, ¿eh? Sí. Bueno, Belgrano, y te está mirando todo Córdoba, la verdad que sí. Sí, Si has sí. elegido otra cosa, después. ¿Volvés cada tanto a Córdoba? Sí, vuelvo. El año pasado volví muy poco, pero me propuse este año volver ¿Tenés más. familia, todo allá? Sí. Bueno, verdad consecuencia, seguimos, ¿eh? Bueno, Elegí vos. vamos con verdad ahora. Verdad. Quedan 2 sobres. Ahí estamos, ¿eh? A ver, verdad. A ver. ¿Es verdad que tiraste muchos currículums y mensajes para entrar a los medios porteños antes de lograrlo o no es verdad? Jamás. Jamás. Eh, O sea, nunca mandaste un currículum. O sí, pero no, pero a mí igualmente es, algo que lo analizo desde ahora y es extraño, que es que las cosas se me dieron, pero siempre de maneras, no sé si inexplicables, pero... No, de hecho, en Buenos Aires sí, mandé currículum para... Pasó algo, mandé currículum para el Corta, cuando Sí. no era Corta todavía, de hecho no sabía el nombre. estaba arrancando, sí. Pero una búsqueda que se hacía desde otro medio. Mandé, me hablaron a las horas, o sea, a las horas de que mandé, y después descubrí que no lo habían visto. Que habían decidido llamarme. Porque te vieron en, Fue una en las coincidencia. redes o... Claro, por Twitter, ponele, pero Claro. que no había sido visto. O sea, que mi currículum no había sido visto. Ni Claro, siquiera. tal cual. Pero fue la única vez. Después me pasó mucho de que fui saltando de lugares por recomendaciones. Claro. Entonces no. No, de hecho, no sé hacer los currículum, no sé qué poner, soy choto para eso. Pasa. Bueno, seguimos. ¿Verdad o consecuencia? Vamos con consecuencias. Consecuencia. A ver. Sobre rojo. A ver. Podés elegir solo una persona entre los que te nombro para tomar un vino, trabajar con, intercambiar un día con su vida. Los Ok. personajes. ¿Tomar vino? Tomar vino. No toma alcohol, eso es un tema, pero puede No, ser to- una no coca. toma alcohol, una coca, un café. Sí. Trabajar Dije con mal, sí. o intercambiar un día con su vida. Los personajes. Tenés que elegir uno solo, de todas estas personas. Patricia Bullrich, Luciana Geuna, el Gordo Dan. Pasar un día, trabajar. Trabajar, tomar un café e intercambiar un día en su vida. Trabajar sin duda con el Gordodán. ¿Trabajarías con el Gordo Dan? Sí. ¿Lo conoces al Gordo Dan? No lo conozco. Nos puteamos una vez en Twitter, pero no lo conozco. Está bien, pero trabajaría con el Gordo Sí, Dan. él igual me sigue hace un tiempo. ¿Y vos no lo seguís? No, pero él me sigue y a veces me cita cosas para mandar a gente que me putee. ¿Te trolean mucho? Sí, antes igual, me parece que antes más que ahora. Pasa que antes usaba más Twitter y por ahí ahora están encapsulados los públicos, ¿viste? Como Claro. que Latina te consume la gente que te quiere consumir. Claro. En Twitter es como tirás algo y eso va a transcurrir a los mares Oscuros. a los mares oscuros de Twitter. Turbios. Pero bueno, pasar un día Pasar un día con Bullrich, Geuna o el Gordo Dan. con Bullrich y tomar un café con Geuna. Tomar un café con Geo. Muy bien, hemos completado ahí. Muy bien, seguimos, quedan 2 sobres, ¿verdad o Ok. consecuencia? Consecuencia. Consecuencia, ya estamos en los últimos sobres, a ver. Consecuencia, por cuestión de vida o muerte tenés que sacar a alguno de los integrantes de Industria Nacional y reubicarlo en otro stream, de cualquier medio. Si no lo hace Milei, Milei gobierna 10 años. ¿A quién sacás y en dónde lo reubicás?
¿A dónde también? ¿A dónde? Lo tenés que sacar uno de Industria Nacional, el Sí. programa de gelatina, el exitoso programa de gelatina, lo tenés que sacar, pero además lo tenés que meter en un medio. Todo junto. Mirá que si no, hay... Qué quilombo que estás armando. No, sí, qué quilombo. Pero pará, tengo esto, todavía lo cuidé. Mirá Tiro, listo. Lo usó, no quiso. Muy bien. Dale, no te metes en quilombo. Mañana puedes volver a laburar. Sí, tranquilo. sí. Pepe No te da la acordé- mano, la no me Cope te acordé abraza. que tenía esto, claro. Ay. Y bueno, te queda el último sobre, ¿eh? Bueno. Nadie te va, por suerte, va a seguir laburando en gelatina, claramente. Bien. Seguimos, a ver. Verdad, el último Sí. sobre. ¿Es verdad que contra todo pronóstico periodístico te gusta la matemática? Sí, cuando era chico en realidad era muy... era apasionado de la matemática. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede ser? No sé, es una ¿Qué es tara ser que apasionado de la tenía. matemática? Cualquier cosa que involucre una cuestión matemática me apasionaba, me encantaba. Y ahora juego mucho, de hecho parte de esto del tema de elecciones y todo eso, toda la cuestión matemática de eso, los porcentajes, todo eso me gusta. Igual eso lo de matemático me lo dijo Johnny Viale, que se ve que no me conoce mucho, pero me dijo matemático, porque fue cuando fue la elección de Venezuela, yo lo que descubrí jugando, o sea, porque esas cosas que viste hay cosas que descubrí jugando, que el resultado que había dado la Cámara Electoral de Venezuela, el primero, después el segundo ya fue distinto, pero en el primero que habían dado la noche de las elecciones, ellos habían dado una cantidad de votos para cada espacio, una cantidad de votos totales y un porcentaje para solamente las dos listas, la candidatura de Edmundo González y la de Maduro, que yo lo que descubrí es que cada número de votos daba exacto el porcentaje que ellos habían dado con una posición decimal. O sea, que si vos hacías la división de la cantidad de votos totales sobre el porcentaje que ellos habían dado con una posición decimal, daba exacto la cantidad Claro, de votos, sin decimales. sin redondeo ni en uno, Raro. que la posibilidad de que eso suceda en un caso es de 1 entre 10.000. Claro. Que suceda en los dos candidatos ya es de 1 entre 100 millones. Tiraste una de matemático mal, bien por Johnny Viale que te llamó matemático. Claro, parece. me dijo, no, un matemático subió una cuenta y es como, está bien, soy periodista, pero está todo bien, Johnny. Escuché- Acepto el halago. ¿Y nunca estudiaste, matemática a nivel universidad? No, y después me quedó la cosa esa con hacer cuentas rápido nomás, que es lo único que... ¿Y no tenés pensado tampoco hacerlo, estudiar matemática? No. Bueno. No, pues, capaz sí me interesa la cuestión de datos. Claro. Análisis de datos, ese tipo de cosas sí me gusta, pero no de cosas que tengan que ver con la matemática, como me fui para otro lado. Muy bien. El hombre Excel, Mati Mousset, te agradecemos un montón por venir acá a la charlita. Muchas Muchísimas gracias.